Hermanos, que el Señor diga su palabra en este momento. Damos paso a ella, dando gracias por cada una de las maneras que Él se muestra en nuestras vidas, cada día mostrando su amor. Cada uno de nosotros tiene a Dios, y es tenerlo todo. Dios se acercó a nuestras vidas sin que nosotros le buscáramos. De no tener ninguna esperanza, el Señor nos dio toda la esperanza. De estar perdidos, extraviados en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él vino a nuestro encuentro y nos dio salvación. Esta es la manera en que vive el creyente, porque cuando Dios se acerca a la vida del ser humano, lo alumbra de tal manera con el poder del Evangelio que las cadenas que tenía en su corazón, que lo apresaban, que lo tenían sumido en el pecado, esas cadenas son rotas. Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a abrirle la esperanza al ser humano. Y eso es motivo de adoración, de exaltación a Dios. Y yo sé que esa es la razón porque cada uno de nosotros está aquí cada primer día de la semana, porque nos juntamos en torno a una victoria. Yo me imagino los gobiernos o los estados, los reinos, cuando ganaban sus peleas y se juntaban a recordar esa pelea, me imagino, celebraban la victoria sobre un pueblo, sacaban despojos después de las batallas. Me imagino la alegría de ellos, de los reyes, de los que peleaban, los soldados, los capitanes. Pero todas esas guerras son guerras terrenales, por territorio, por cualquier razón. Pero nosotros celebramos una victoria que es eterna, de una persona que derrotó ni más ni menos que a la misma muerte. Por eso es que Jesús es el gran vencedor. La muerte que tenía prisioneros a las personas, cuando Jesús vino, fue derrotada. Yo me la imagino, por eso el apóstol Pablo como que visualiza la muerte y le dice, como que la encara. En el contexto de la resurrección de los cuerpos dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Encara la muerte y le dice: estás vencida, en otras palabras, porque la muerte ya no tiene potestad sobre el creyente, porque el creyente que muere físicamente va a resucitar. El creyente que muere en este cuerpo no se queda en la tumba, su cuerpo resucitará. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Cuando estaba Lázaro ahí, ¿se acuerdan ese momento tan conocido? Jesús se toma su tiempo en llegar. Él sabía que Lázaro había muerto. Se toma su tiempo en llegar allí, a Betania, y le dicen que su amigo había muerto. Pero él estaba tranquilo porque sabía que iba a resucitar. Si él lloró, era por la angustia. Algunos dicen de perder a su amigo. Otros también mencionan de ver, cuando Jesús lloró, de ver la magnitud del pecado, lo que llega ahí, a la muerte que lleva a los seres humanos. Y sus hermanas estaban angustiadas porque su hermano Lázaro había muerto. Pero Jesús le dice a una de ellas: tranquila, yo soy la resurrección y la vida. Porque ella le dice en un momento: sí, Señor, yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. Y él la mira y le dice: no, el día postrero está aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Qué precioso, hermanos, que nuestra esperanza no está puesta en ningún ser, en ningún hombre como tú, como yo. Está puesta en una persona que murió y resucitó de entre los muertos. Mi esperanza está puesta en Jesús. Mi esperanza es Cristo. Mi esperanza es el Dios encarnado. Mi esperanza es Jesús que se levantó de entre los muertos. Esa es la esperanza de la iglesia. ¿Te alegras en esta esperanza? Aleluya. Cuando fallece algún familiar que ha creído en Cristo, te alegras a pesar de la tristeza. Tu esperanza permanece en el corazón porque es una esperanza que no vino dada por hombre humano,
vino de Dios nuestra esperanza. Amén. Del cielo descendió la esperanza encarnada que es Jesucristo. Y sabes que es tan difícil a veces admirar la gloria de Dios y saber que Dios merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el reconocimiento. Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita aún nuestra adoración. Nosotros somos beneficiados cuando le adoramos. Pero Él es omnisciente, omnipotente en su sola potestad. Es difícil a veces enfocarse solo en aquello, pero al mismo tiempo reconocer por medio de su palabra y lo que se nos ha sido revelado que nosotros somos recipientes de esa esperanza. Él quiso amarnos, Él quiso redimirnos y Él quiso darnos esta bendita esperanza que tenemos al hablar de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 15. Leeremos varios versículos de esta preciosa carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué hablar tanto de la esperanza, hermanos? Porque la esperanza que te sostendrá en los momentos más difíciles, la esperanza en Jesús, la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Estos domingos hemos hablado de eso, de cuando Él venga a reinar, de cuando Él venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, de cuando Él venga de una vez por todas a regir las naciones con vara de hierro. La esperanza de nuestra resurrección, la esperanza de aquel Jesús del cual hablamos y predicamos. Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante. Si esto es extraordinario, hermano. 8:15. La posición del creyente es reconocer primeramente todo el tiempo que tú no merecías nada. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos apartaba de Dios. Nos destituyó, nos sacó de su presencia. Cuando Adán pecó allí, por un hombre entró el pecado, por la desobediencia de uno entró el pecado. Estábamos lejos de su gloria, lejos de su gracia. La santidad de Dios, santo, 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 no podíamos estar frente a Él cuando el pecado fue introducido al mundo. Pero miren cómo inicia este versículo. Nosotros que no merecíamos recibir nada, dice aquí y declara: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido, miren qué declaración más conmovedora a un corazón lejano de Dios, contradictor de Dios, rebelde de Dios, pero por la fe en Jesús, miremos lo que hemos recibido. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Estos días he podido escuchar algunos programas que se enfocan en lo precioso que es adoptar un hijo. Con las leyes que hay, la facilidad que dan los gobiernos para adoptar a hijos que por cualquier situación familiar los padres no pudieron hacerse cargo. Quedan abandonados. Los dejan padres, los dejan madres, por padres quizás vividores en vicios, en diferentes circunstancias. Esos niños quedan a la deriva del mundo. Y el gobierno, con algunas leyes que tiene, busca padres que puedan adoptarlos. Nosotros estábamos en exactamente la misma condición. Estábamos huérfanos, estábamos lejanos, no teníamos esperanza. Nuestro espíritu se había muerto cuando el pecado fue introducido, como habíamos comentado.
pero ahora hemos recibido el espíritu de adopción, de haber sido quienes estaban totalmente desamparados. Te tengo una tremenda noticia, que yo sé que tu corazón lo sabe, pero es bueno recordarlo. Fuiste adoptado por Dios. Y ahora Dios ya no es tu enemigo, Dios es tu Padre. Tienes un Padre glorioso, tienes un Padre que no se olvida de ti y que nunca te va a desamparar, como cantábamos. Tienes un Padre que te adoptó y de tu espíritu, de esto que cuesta explicarlo muchas veces porque las cosas espirituales que no se ven, cuesta expresarlas con palabras. Lo que ocurrió en el corazón es un misterio muchas veces lo que hemos creído en Jesús, pero ocurrió en tu interior, en el espíritu que mora aquí dentro de tu cuerpo, ocurrió una transformación, un nuevo nacimiento que te trasladó del reino de las tinieblas, de Satanás, y te trasladó al reino del Hijo de Dios. Y ahora tú ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Jesucristo, quien te redimió y te limpió tus pecados con tu preciosa sangre, como lo acabamos de hacer. Ese espíritu de adopción, un padre que quiso adoptarte y te vio perdido y quiso hacerlo. Ese espíritu es el que está dentro de nosotros. Y Abba Padre, algunos comentan que es una palabra bien especial, una palabra de intimidad, una palabra de relación, algo que tú no le dirías a una persona si no estuviera cercano a ti, como poder abrazarlo. Abba Padre, un abrazo de Dios. Bueno, ese abrazo se encarnó en una persona, en Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, cuando conversó con discípulos, con sus discípulos, con la gente, cuando miraba a la multitud, Él decía y se compadecía de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Todos nosotros nos descarriamos a una le dijimos que no a Dios, pero Él no se quedó con nuestro rechazo. Él insistió y nos transformó y nos adoptó y nos hizo hijos suyos y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Qué precioso es pertenecer a la familia de Dios. Tu apellido terrenal no importa, tu descendencia terrenal no importa, tus parientes sanguíneos no importan, no tiene el valor que da pertenecer a la familia de Dios, porque la familia de Dios permanece para siempre. La familia terrenal va a destruirse. Yo, mi padre que está acá, mi hermano, algún día, o me puedo ir yo, se puede ir él, dejaremos de ser hijos sanguíneos. Ya Él no será mi padre en los cielos, Él es mi hermano ahora y lo será por la eternidad. Esa consanguinidad la perderemos, pero el vínculo de la fe permanece para siempre, porque lo creó Dios. El vínculo no lo creamos nosotros, el vínculo lo hizo Dios. Bendito sea Dios. Ese espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Y por qué el clamor? Lo que quisiera explicar. ¿Por qué clama tu espíritu de creyente aquí en el interior tuyo? ¿Por qué clama? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esta posición nadie te la va a quitar. Vincent, querido sobrino, la posición de hijo de Dios nadie te la va a quitar. Tú cuando aceptaste, cuando creíste en el Señor Jesucristo en tu corazón, perteneciste a esta familia y nadie te va a sacar de allí. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarte, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La unión no la hicimos nosotros, la hizo Dios. Por eso es que es inquebrantable. No se puede disolver la unión que Dios hizo en Cristo en nosotros. Por eso es que somos hijos de Dios. Y el Espíritu nos confirma esto. Y como mencioné, lo vuelvo a decir, es cuesta explicarlo porque asumimos una realidad espiritual
en una condición caída, nuestro cuerpo está caído, nuestra naturaleza es caída, pero en esta naturaleza caída asumimos una condición espiritual eterna y real. Y eso es sorprendente porque el pecado que mora en nosotros no fue impedimento para Dios para hacer una regeneración en ti, no fue impedimento. Dios en su gracia fue todopoderoso, que quebrantó toda la piedra que había dentro de ti y te transformó interiormente. Pero es sorprendente aquello, pertenecer a la familia de Dios, estar sujetos a esperanza, como lo vamos a seguir leyendo. Y si hijos, miren qué declaración más tremenda, y si hijos también herederos. Vuelvo a mencionar los vínculos familiares. Hay hijos que heredan fortunas, heredan dinero, heredan terrenos, heredan casas, heredan cosas materiales. Qué vano es todo aquello, qué superficial es todo aquello, lo que terrenalmente pudiéramos heredar. Nosotros, por ser hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hace domingo atrás decíamos lo siguiente: el rey de toda la tierra va a reinar sobre esta tierra. Por una de las razones es porque a Él le pertenece la tierra, a Él le pertenece el mundo, la creación es de Jesús. Y yo mencionaba, a nosotros no nos pertenece nada. Es verdad, pero al ser herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Jesús, te pertenece a ti. No porque lo merezcas, sino porque el Padre le dio todo a su Hijo. Y en su Hijo se nos fueron dadas todas las cosas. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La suficiencia y la plenitud de la persona de Jesús es tan vasta, es tan absoluta, que un vagabundo terrenalmente no tiene nada, puede dormir en la calle, como el Señor Jesús los veía a los ciegos, se acercaba a ellos, los que despreciaban los religiosos, despreciaban a los leprosos, despreciaban a las viudas, despreciaban a las adúlteras, los despreciaba la sociedad. Pero cuando se acercaba Jesús a ellos, cuando Él se acercaba a sanarlos o solo a hablarles, quizá no se daban cuenta, pero cuando Jesús se acercaba a ellos y cuando Jesús se acercó a ti, se te acercó la plenitud de todas las cosas. Cuando Jesús llegó a tu vida, hermanos, tuviste lo único más grande que puedes recibir. Recibiste la plenitud de Dios, recibiste a Jesús, recibiste a Dios. Y Dios es todo. La creación está en Dios. La eternidad está en Dios. Y Jesús es Dios. Amén. Qué tremendo, hermanos. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Sí, hermanos, realmente las palabras faltan para entender la gloria que va a venir. Para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Tú no lo mereces. No lo merecíamos. Dios no encontró en nosotros nada bueno, pero Él nos puso en Cristo antes que el mundo fuese. Y por este plan que Él ejecutó y terminará, tú, por creer en Jesús, por acercarte a Él, serás glorificado. Amén. Tu cuerpo será transformado. Y el apóstol tiene que declarar, tiene que decir, aún por todas las experiencias que Él pasó, juntamente con Cristo seremos glorificados. Y en el versículo 18, que en lo personal es un versículo para mí de tanto consuelo y fortaleza, que Él dice así: pues tengo por cierto
que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Experimentarás la gloria más grande que cualquier persona pueda sentir. Hemos dicho que nosotros no hemos sido puestos para ira cuando venga el juicio sobre la tierra. Para nosotros está esperada la manifestación gloriosa. En nosotros se manifestará la gloria de Dios, porque Cristo mismo transformará este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Sí, Señor. Así será. Sorbida la muerte en victoria. Otra vez la declaración del apóstol Pablo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Quisiste apresar a estas personas, quisiste tenerlas encerradas. Mira cómo se mueren, la gente se muere, la gente se va, la gente parte, los niños mueren. La muerte no tiene potestad sobre ellos, porque Jesús venció a la muerte. Y seremos glorificados por esta razón, porque hubo uno, nuestro amado Señor Jesucristo, que se levantó victorioso de entre los muertos. La victoria no la hicimos nosotros, la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Te produce alegría esto? ¿Te produce gozo? Glorifica al Dios del cielo. Tu Salvador murió y resucitó por ti. Por eso es que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación. Tienes enfermedades, tus hijos se enferman, hay problemas económicos, no encontraste trabajo, cualquier situación, la situación del gobierno, las cosas que están ocurriendo en Medio Oriente, te pueden abrumar, pero tengo que decirte que ninguna de esas cosas se compara con la gloria que va a venir. Amén. Se va a manifestar la gloria de Dios. Por eso es que nosotros somos sujetos de esperanza. Me acordaba del texto de Zacarías 9:12. Una profecía a Israel. Israel tiene muchas profecías que se van a cumplir, pero nosotros tomamos estas palabras como ya plenas en nosotros, porque el Evangelio no se comunica en necesidad, se comunica en plenitud. Y dice así: volveos a la fortaleza, le dice Dios al pueblo de Israel. Pero tomémoslo para nosotros. Mire, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Amén. Tú eres un prisionero en este cuerpo, sí, pero con una esperanza. Esperanza de gloria, esperanza de resurrección, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí. Oh prisioneros de esperanza. Yo me imagino con tanto lamento cuando los que van por el corredor de la muerte, los que están condenados a muerte y no hay manera de sacarlos de allí. Esperan hasta la última llamada para que llame el gobernador de cualquier estado, los que está aprobada la pena de muerte, para sentenciarlos a muerte. Tú no estás en ese corredor espiritual. Señor mío, gracias, Señor. Tú ya no saliste de allí. Amén. Tú tienes una esperanza de gloria. Tu prisión, esta temporalidad, es precisamente eso, es temporal. Serás glorificado. Amén, Señor. Porque Cristo pagó el precio. Sí, Señor. Oh prisioneros de esperanza, volveos a la fortaleza, que esto fortalezca tu corazón. Porque si te han ocurrido cosas malas en este mundo, quizás te ocurran más. Y no es por ser pesimista. Porque algunos piensan que ya quizás pasamos la cuota de sufrimiento. Nosotros no lo sabemos. Nosotros somos barro delante del alfarero. Él nos forma a través de pruebas, aflicciones, necesidades. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El que te creó fue Dios, y si Él quiere probarte, lo va a hacer. Me perdona el Señor si uno lo habla con arrogancia, porque uno no ha experimentado cosas fuertes quizás. Pero no podemos descartar que seguirán ocurriendo cosas. Pero aún la prisión de los problemas y de este cuerpo tiene un final. Esperanza de gloria. Amén. Cristo nos salve. Sí, Señor. Ese es el final tuyo. Esperanza de gloria. Amén. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Observa a tu alrededor, observa los árboles, observa cuando vas a otros lugares, el mar, observa las montañas.
El otro día tuve la posibilidad con mi familia. Yo conocía la nieve. Fuimos para allá. Unos volcanes, el volcán como abrazándote enfrente, majestuosas montañas. Esa creación, eso que tú ves, este planeta, está esperando que tú también seas glorificado. Es sorprendente. ¿Por qué? Por esta razón. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Es sorprendente que también la creación está sujeta a esperanza como tú y como yo, porque mire lo que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Claro, porque estamos aún en esta prisión, por así decirlo. Pero de esta prisión seremos libertados. De esta prisión saldremos. Nosotros somos prisioneros de esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime aún. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esta creación. Y aquí somos incluidos nosotros. Y no solo ella. No solo ella gime, sino que también nosotros. Sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción nuevamente. Hay un clamor en ti como el que mencionaba, ese clamor se llama Padre, clamamos. Hay un clamor dentro de nosotros que quizás no es, en algunos puede ser más intenso que en otros, pero si eres hijo de Dios, ese clamor está. Y ese clamor es la adopción. Tenemos una adopción presente, que es la que mencionábamos, como hijos de Dios y aparte de esta familia, pero hay una adopción futura. Una adopción futura. ¿Y cuál es? Esperando la adopción, ¿qué dice? La redención de nuestro cuerpo. Esa adopción pronto vendrá. Tu cuerpo será transformado. Tu cuerpo será glorificado cuando Cristo venga por su iglesia. Somos prisioneros de esta esperanza. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, hermanos. Somos salvos en esperanza. Y algo seguro, algo que, como decíamos, inquebrantable, no puede salir. Esta fe preciosa, nada nos separará del amor de Dios. Porque a esperanza fuimos salvos. Pero claro, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si vemos algunas cosas, ¿a qué esperar? ¿A qué esperar? Lo dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Seamos pacientes en esta espera. En esta espera que tiene como fin una sola cosa: ser glorificado. Y algo más precioso, que lo veremos para concluir. Síganme, por favor, mis hermanos, a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Concluyo con estos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y como el Espíritu es el mismo, el apóstol Pablo
y el apóstol Juan declaran la misma realidad. Miren, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, mi Padre es Dios. Amén. Sí, mi Padre también. Mi Padre es Dios. Amén, Señor. Padre de Dios. Mi Padre Dios. Mi Padre es Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, este aún es el tiempo de la paciencia. Este aún es el tiempo de la espera. Este aún es el tiempo en que debemos permanecer confiados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque, hermanos, porque le veremos. Veremos a Jesús. Amén, Señor. Del que hablaste hoy día, del que hablaste hace años, del que te encontró en el camino, veremos a Jesús. Y porque le veremos, seremos transformados. Veremos, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta es la orden amable, amorosa del Señor. Y mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Dice así, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, yo tengo esta esperanza. Yo tengo esta esperanza. Tengo esta esperanza de ver a Jesús. Tengo esta esperanza de ser glorificado. Tengo esta esperanza de, así como la creación aguarda la manifestación y gime, mi espíritu también gime la adopción, la redención de mi cuerpo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que compró a precio de sangre. Bendita su palabra. Bendita realidad. Bendita esperanza que tenemos nosotros, prisioneros en este cuerpo, pero que concluirá, como hemos mencionado, con la venida del Señor, y le veremos y seremos semejantes a Él. Para estar así, no solo un limitado tiempo, y así estaremos siempre con el Señor. Que el Señor lo bendiga.